Buenas, nuevamente estamos aquí en un nuevo ejercicio, en vivo y en directo. Bueno, no en directo, pero sí fue alguna vez directo. Tenemos la estructura de los complejos al cuadrado con la operación nube, sí, la operación nube, ya que muchos andamos en las nubes. Entonces, el conjunto de los complejos al cuadrado se define como el vector x, y, tal que x y y sean complejos, entonces es muy fácil. Y la operación nube es el par ordenado que me lleva a un número definido como A9 igual al vector A1, B1, A2 más B2 más I. Entonces, es una operación muy parecida al ejercicio anterior, pero vamos a ver y analizar todas las propiedades que tenga esta estructura. Vamos con la primera, con la propiedad de la cerradura. Entonces, para todo elemento x, y que pertenezca al conjunto de los complejos al cuadrado, se debe cumplir que x nube y va a pertenecer al conjunto de los complejos, ¿sí? Recordemos que, al cuadrado, recordemos que ya hemos hecho un video acerca de los complejos al cuadrado, ¿sí? No vamos a escribir que x tiene la forma binómica de a más b ni nada de eso. Nosotros ya sabemos que los complejos bajo la suma es cerrado y bajo la multiplicación también, entonces hay que tener eso muy en cuenta. Si quiero definir como x, como el vector de componentes x1 y y x2. Y quiero definir a y2, a y como y2, y1, perdón, y2. ¿Por qué no quiero definirlo de forma binómica? Porque acá para definir ese x, ese vector x, tendría que decir que x1 es de la forma a1 más b1i, el x2 sería a2 más b2i, y1, w1 más z1i, y eso es muy largo, ¿no? Acá lo que vamos a decir es que x y x2, y1 y y2 son complejos. ¿Listo? Son complejos. Hay que tenerlo muy presente. Bien, entonces vamos a operarlos. Vamos a analizar esta operación. ¿Qué pasa si nosotros hacemos x nuevecita y? Entonces esto nos va a dar x1 con y1, coma, x2 más y2 más y. Listo. Entonces, tenemos el producto de dos números complejos, ¿sí? Tenemos dos números complejos, al multiplicarlos, ya nosotros hicimos este ejercicio. Estos dos números complejos también va a ser un número complejo. Y tenemos la suma de dos números complejos, pero a este se le suma un i. Pues la suma de dos complejos da un complejo. ¿E i qué es? Un complejo. Entonces tenemos la suma de tres complejos. Por lo tanto, también nos da un complejo. Y como tenemos un vector con componentes complejas, porque qué raro, ¿no? Complejas, podemos afirmar que este pertenece al conjunto de los complejos al cuadrado. Por lo tanto, esta es una operación binaria cerrada. Listo, vamos con nuestra segunda propiedad, la propiedad asociativa, que nos dice que para cualquier elemento x, y, z que pertenezca al conjunto de los complejos o los vectores de dos componentes complejas, se debe cumplir que x, nubecita y a eso le aplicamos nubecita z, va a ser igual a x, aplicarle nubecita a y, nubecita z. Entonces tenemos que demostrar que es lo mismo. Bueno, ya nosotros hicimos la primera parte, que nos da x1, y1, coma, x2 más y2, más y2 más y. Ya a esto se le va a aplicar nubecita z. Igual a x, ojo, acá z es el vector complejo con componentes complejas z1 y z2. Bueno, entonces nos va a quedar, más bien anotémoslos acá porque hay personas que de pronto descarguen estos archivos y de pronto preguntarán, bueno, ¿y quién es z? Entonces z1 y z2, donde z1 y z2 pertenezcan a los complejos. Listo, lo dejo indicado. Entonces, ¿esto cómo se va a definir? Se va a definir, ojo, con el orden. Es importante con el orden. No es lo mismo primero hacerlo. Sí, nosotros sabemos que la multiplicación es conmutativa, pero es importante tener el orden. Entonces, y1 con z1, coma, esa coma está como y2 más y más z2 más y. Listo. Ahora, ok, vamos a aplicar lo mismo. Importante tener el orden.
Entonces sería el producto del primero con el primero. Entonces sería x1, y1, ya esto se le va a multiplicar z1, coma, la suma de los dos, x2 más y2 más y, esto se le va a sumar más z2, y a este se le suma y. Y esto va a ser igual a, acá, x1 que multiplica a y1, z1, coma, esto nos va a dar, ojo con el orden, x1 más y2 más z2 más i. ¿Listo? Bien, ya lo tenemos acá. Ahora notemos algo. Acá podemos ver fácilmente que este producto se puede conmutar y podemos llegar a este mismo, o viceversa. Podemos ver que acá tenemos una suma y acá tenemos la misma suma, solamente que ordenada de diferente forma. Podemos llegar a la misma conclusión, y acá mire que me confundí, qué bueno que me di cuenta. Si me confundo, por favor, díganme en los comentarios y con mucho gusto lo revisaré para mejorar los videos. Entonces acá tenemos el x2 y vamos a llegar a x2 más y2 más z2 más 2 veces i. Y digamos que sí, tiene propiedad asociativa esta estructura algebraica. Vamos con nuestra tercera propiedad, que nos dice la existencia de un elemento neutro. Va a existir un único elemento neutro que esta es la operación nubecita, que pertenece a los complejos al cuadrado, tal que e nubecita, acuérdense que yo meto acá la nubecita, e nubecita x va a ser igual a x nubecita e, y esto a su vez va a ser igual a x. Acá tenemos que aclarar que debe ser para todo elemento del conjunto de los complejos al cuadrado. Vamos a empezar a verlo por el lado derecho. Vamos a hacer x nubecita e igual a x. Entonces, esto nos va a dar igual a que a x1, e1, x1, x2, x2 más e2 más i. ¿Sí? Y esto va a ser igual a x1, x2. Recuerden acá que no lo dije. Vamos a escribirlo con otro color. E es igual al vector e1, e2. ¿Sí? Y estas componentes, como ya saben, deben ser complejas, ya que debe ser un elemento perteneciente a los vectores complejos de dos componentes. Bueno, acá ya tenemos la igualación, podemos igualar la primera componente con la primera componente y podemos igualar la segunda componente con la segunda, ya que debemos decir que las dos cantidades deben ser iguales. Entonces, ¿qué nos queda? A que x1, e1 debe ser igual a x1. Y en el otro lado, x2 más e2 más i debe ser igual a x2. Podemos ver que acá podemos pasar ese x1 a dividir al otro lado. Entonces nos queda x1 sobre x1 igual a 1. Quedaría e1. Y acá nos queda que e2 va a ser igual a x2 menos x2 menos i. O sea que e2 va a ser igual a menos i. Y en este caso va a ser igual a 1. Entonces uno dirá, listo, ya tenemos a nuestro vector e. Dijimos que e es igual a 1, menos i. Listo. Pero pasa un problema, y es pequeñito, ya creo que pronto algunos ya lo habrán visto. Y es que este cociente no se puede hacer si x1 es 0. Sí, señores, si x1 es 0, no se puede hacer ese cociente. Tenemos problemas. Sí, señores, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque esto tiene que cumplirse para todo elemento para todo x que pertenezca al conjunto de los complejos al cuadrado. Y nosotros tenemos un sinfín de componentes con 0, o sea, 0, cualquier k, ¿sí? Donde k pertenezca al conjunto de los números complejos. Miremos que este es un elemento, digámoslo t, el vector t, ¿sí? Tiene la primera componente 0 y tiene como segunda componente un número complejo, puede ser también 0. Este vector, esta familia de vectores no va a satisfacer este elemento neutro, porque este cociente no va a ser posible. Entonces, acá hay problemas. Entonces, esta estructura algebraica
no posee elemento neutro. Entonces, por cuarta, vamos con la cuarta. La existencia de un elemento inverso o inversivo. Entonces, ya sabemos que no existe. Entonces, existe un elemento X que pertenezca al conjunto de los números complejos 2, tal que X barra operado con nubecita X va a ser igual a X nubecita X barra y a su vez va a ser igual al elemento neutro. ¿Sí? Esto debe ser X, para todo elemento X que pertenezca al conjunto de los números complejos al cuadrado. Bueno, quiero hacerlo como ejercicio, como práctica, ¿sí? Si nosotros redefinimos esta estructura algebraica. Ya no la vamos a llamar conjuntos de los complejos al cuadrado, sino vamos a llamarla conjunto de los complejos al cuadrado asterisco, ¿sí? ¿Este conjunto quién es? Ya nosotros lo hemos visto en un video, y es que este conjunto es exactamente igual al conjunto de los números al cuadrado, ¿sí? Pero podemos decirle que le quite, podemos a todo elemento, podemos quitarle un conjunto de elementos que podemos decirle que es el K, acá no, el 0, K, ¿sí? Donde K, tal que K, pertenezca al conjunto de los números complejos, ¿sí? O sea que los complejos al cuadrado asteriscos van a ser los mismos complejos, pero les estoy quitando todos los elementos que tengan esta forma. Todos, absolutamente todos. ¿Qué tal? Vamos a ver si de pronto es posible con este nuevo conjunto y usando la misma propiedad, la misma operación nubecita, podamos hacer algo. Ya nos dimos cuenta que para este conjunto sí se puede. Entonces, para este, quitándole estos, también va a ser cerrada. Eh, como la primera componente no puede ser cero, la segunda también. O sea que si la segunda componente, no, esta no puede ser cero, entonces esto jamás va a ser cero. Sí, hay que pensar eso. La primera no es cero, la segunda tampoco. Espera que me estoy enredando solo. Ninguna de estas dos va a ser cero. Por lo tanto, el producto de esas dos jamás va a ser cero. ¿O sí? ¿O será que existe algún número que multiplicado nos dé cero? No, en este caso no, ¿cierto? Entonces, ahí no hay ningún problema. En esta asociativa no hay ningún problema. En esta no hay ningún problema. Si existe elemento neutro, bien. En esta vamos a ponerle que no existe, pero vamos a analizarla con este nuevo conjunto, ¿sí? Esto es para verlo como ejercicio. Entonces vamos a coger por el lado derecho. X, nubecita X barra, va a ser igual a E. Entonces, ¿esto cómo se define? Se define como el producto de x1 por x barra 1, coma, x1 más x barra 1 más y. Y esto debe ser igual al elemento neutro del conjunto complejos al cuadrado asteriscos, que es un nuevo conjunto que satisface las otras operaciones, propiedades, va a ser igual a 1 menos 1, menos i. ¿Sí? Recuerden que este elemento neutro solamente pertenece para el conjunto de los dos asteriscos. Bueno, este es especial para eso. Entonces, acá ¿qué hacemos? Igualamos componentes, x1 barra igual a 1 y tenemos la otra x1 más x1 barra más 1 igual a menos i. Acá podemos notar que x1 va a ser igual a 1 sobre, bueno, x1 barra a x1, ¿sí? Notemos que acá el denominador no puede ser 0, pero como definimos que x barra pertenece al conjunto de los complejos 2 al cuadrado asterisco, ¿sí? Y este se define como todo elemento que se escribe como el conjunto de los complejos al cuadrado menos esos elementos, menos que tengan la primera componente 0, ¿sí? Entonces, podemos garantizar que x1 no es 0. Entonces, bien, acá no hay ningún problema. Si lo consideramos con el anterior conjunto, ya desde acá hay problemas, entonces acá se repite el problema. Ojo con eso puede ser una señal. Cuando no, se salten uno diga, bueno, lo voy a dejar pasar, acá les va a saltar el error. Entonces, el x1, mire que acá volví a escribir x1, tengo el 1 en la cabeza. Entonces, x2, x sub 2. Entonces, x sub 2 barra va a ser igual a
y este es i, este es i, a menos 2 y menos x sub 2. Listo. Ahora sí tenemos todo el paquete completo. Podemos darnos cuenta que estos dos elementos pertenecen al conjunto de los complejos al cuadrados asteriscos, ¿sí? El que nos acabamos de inventar. Entonces, el inverso del elemento x va a ser escrito de la siguiente forma, como el recíproco de x1, menos 2y menos x2. Qué interesante ver este inversivo, ¿no? Y este elemento efectivamente pertenece al conjunto de los complejos a cuadrados asteriscos, porque el primero no puede ser cero. Y el segundo es un número cualquiera complejo, ya así real complejo, ¿sí? Y sabemos que la resta de los complejos es complejo, entonces no hay problema ahí. Pero para el otro caso, para el conjunto que estamos manejando, ni hay inverso, no hay ni inverso ni elemento neutro. Ya vamos con la última propiedad. Entonces, la quinta sería lo siguiente, que para todo elemento x, y que pertenezca al conjunto de los complejos al cuadrado, debe cumplirse que x nubecita y va a ser igual a y nubecita x. Bien, entonces, ¿esto qué debe ser igual? Esto va a ser igual a x1 por y2 por y1, x1 más y1 más y, empezando por el lado izquierdo. ¿Y qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a, podemos conmutar la multiplicación con los complejos, entonces sería y1, x1, y1 más x1 más y. Y esto es exactamente igual a tener a y nubecita x. O sea que sí, es conmutable en esta estructura. Entonces vamos a ponerle. Esta estructura estuvo bastante interesante, ¿sí? Me gusta reformar, reescribir la estructura. Eso normalmente lo hacemos, porque a veces la estructura tiene el potencial de cumplir las propiedades, pero haciéndole unos ajustes como estos ajustes, podemos reestructurarla y que cumpla las propiedades. Eso lo hacemos con nuestro conjunto de los números reales. Ya será ver más adelante cómo es que reajustamos algunas cosas para que se cumplan ciertas propiedades. Bueno, hasta aquí este video. Espero que hayan entendido otra vez un poquito más acerca de las estructuras algebraicas y en este caso los números complejos. Entonces, que tengan un buen día y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.